Llevo ya un par de meses haciendo una serie de videos en las que les he ido ordenando a los personajes de One Piece más interesantes de todos según sus niveles de poder, dividiéndolos por sus facciones y ocupaciones. Y esto evidentemente me iba a llevar a traerles este último de la serie, en donde no queda otra cosa que reunir a los personajes más poderosos de la historia de One Piece, esos que lograron alcanzar el nivel de Rey Pirata. Sin embargo, por el camino lastimosamente quedaron muchos cabos sueltos que hoy aprovecharé para ubicar en una escala por debajo también, la cual nos servirá como abreboca para prepararnos para ver lo extremadamente potente. Es por esta razón que en la primera parte del video les agruparé a todos los personajes que a mi parecer están a nivel Yonkou sin ser unos Yonkou, y ya luego entraremos en la escala de Rey Pirata. Pero como si esto no fuera poco, luego de que concluyamos con esos últimos les dejaré un regalito, y ese no es otro que la lista de personajes que alcanzaron el nivel Dios. Así que se nos viene un video bastante cargadito. Pónganse cómodos y empecemos. Pero antes es bueno destacar que no se deberían tomar tan en serio el orden en el que los personajes aparecen dentro de las escalas. Esto porque lo hice más como forma de lista que como otra cosa. Bien, empecemos hablando de los personajes que actualmente podrían encontrarse en el nivel de los Yonkou, y para ello me basaré en cosas bastante lógicas, como por ejemplo poder enfrentarse en 1 vs 1 contra uno de ellos. Sin embargo, también tendremos que tener presentes otras variantes como el contexto de la situación, y por ejemplo el caso de Yamato es uno muy bueno para aperturar todo esto. Como ya muchos sabrán, la hija de Kaido fue capaz de enfrentarse en un 1 vs 1 durante la guerra de Onigashima contra él, debilitando incluso a su padre a través de algunos golpes que logró conectarle. Esto podría ser suficiente para decir que Yamato se encuentra en la escala de los emperadores del mar. Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, Kaido sí o sí tendría que haber estado conteniéndose. Esto porque en el fondo él quería hacer cambiar de opinión a su hija para que se la uniera y convertirla en la Shogun de Wano. Y esto no es algo que me está inventando, literalmente lo dice él durante la pelea. Por lo que sería totalmente contradictorio para él que estuviera peleando contra una tipa a la que quiere hacer cambiar de parecer y volverla la líder de su territorio, y que al mismo tiempo le intentase matar. Vamos, que no me creo que Kaido se haya ido con su 100% contra Yamato. Sin embargo, eso no le quita tanto mérito a la usuaria de la fruta del lobo legendario, ya que se desenvolvió muy bien en la pelea, pero no me queda del todo claro qué tan poderosa puede llegar a ser. Es por esto que si tuviera que colocarle en una escala, esa sería la de los almirantes débiles de la marina, es decir, junto a personajes como Fujitora, Aramaki e incluso Law, quien también se encuentra ahí. Y ahora que más o menos tenemos una idea de la escala en la que se aperturó este video, pasemos a hablar del primer personaje que sí que entraría en esta lista. Y ese es uno del que se ha hablado bastante poco, al menos dentro de la historia, el vicecapitán de la banda del pelirrojo, Ben Beckman. Verán, en su momento Oda nos comentó que la banda de Shanks es la que más equilibrada se encontraba en cuanto a poder respecta, y eso me hace pensar que justamente su segundo al mando sería un tipo que está bastante bien posicionado en las escalas de poder, ya que si es la tripulación de los Yonkou que menos distancia tiene entre los poderes de sus integrantes, eso implicaría que todos ellos de alguna u otra manera estén en un nivel no tan distante del de su capitán, y al ser Shanks probablemente el Yonkou más poderoso de la historia, por regla de 3 su segundo al mando sería extremadamente poderoso. De momento no se sabe en qué nivel se encuentra Beckman, ya que nunca le hemos visto pelear dentro de la trama. Sin embargo, siendo un usuario full haki, aparentemente podría decirse que para estar en un nivel tan alto debería ser un experto en el uso del recurso, y es por todo esto que decidí incluirle también en esta lista. Y ahora pasemos a hablar de algo un poco controversial, los almirantes de la marina, más específicamente los almirantes antiguos de la marina, es decir, el trío inicial que vimos en Marineford. Y aquí creo que es oportuno mencionar una fe de errata. Resulta que en el pasado se creó una escala de poder llamada nivel almirante, la cual fue colocada por debajo del de la de los Yonkou. Sin embargo, con todo el poder que demostraron los almirantes en los que se basaron para definirla a día de hoy, no tiene sentido considerarles por debajo de los Yonkou, sobre todo cuando tenemos a Big Mom en la ecuación, que baja considerablemente el nivel de los emperadores en cuanto a poder. Es por eso que el nivel almirante no es del todo correcto. Ahora bien, considero que a día de hoy sirve, puesto que es el punto en el que se encuentran muchos personajes que son más poderosos que un comandante de Yonkou promedio, pero que no llegan a ser tan poderosos como un Yonkou, tal cual como los ejemplos que comenté de Yamato, también está Law, los almirantes nuevos de la marina, etc. Pero bueno, ahora sí entremos en materia hablando de Kizaru, quien empató en un enfrentamiento
enfrentamiento contra Luffy durante el arco de Egghead. Esto a pesar de tener que estarse conteniendo para no dañar los objetivos de su misión, y que encima estaba con la moral por el suelo al tener que eliminar a uno de sus amigos. Al menos a mi parecer, Luffy actualmente se encuentra en el nivel de un Yonkou, y al Kizaru haber empatado contra él, porque sí gente, Luffy le derribó de un puñetazo, pero luego él también cayó por desgaste y Kizaru se levantó primero, por todo esto pues creo que Kizaru también es nivel Yonkou. Y algo parecido sucede con Aokiji, a quien yo tiendo a escalar por encima incluso de Kizaru, ya que al parecer este tiene mucha más voluntad al momento de luchar. Por algo estuvo 10 días entero haciéndolo contra Akainu en Punk Hazard, y eso creo que se traduce en poder. Pero bueno, que si Kizaru está en el nivel Yonkou, Aokiji, quien a mi parecer es más fuerte que él, también debería estarlo en la actualidad por mera lógica. Ahora pasemos a hablar de personajes de la vieja era, más específicamente del segundo y el tercero al mando de la banda de Roger, Silvers Rayleigh y Scopper Gavan. Y verán, yo creía que estos dos tipos estaban atrofiados por la edad, y que eso haría que a día de hoy se encontraran bastante más bajos en las escalas de poder respecto a cómo estuvieron en su prime. Sin embargo, recientemente en el manga se nos mostró una cuestión que hizo que me replanteara muchas cosas en los niveles de poder generales, y esa es la capacidad de hacerle daño sostenido a los usuarios de la regeneración demoníaca del gobierno mundial. Durante el conflicto de Elba fuimos testigos de cómo Scopper Gavan rebanó por la mitad al caballero divino Summers, y este luego de ello no pudo regenerarse rápidamente del daño como tienden a hacerlo estos personajes. Posteriormente se nos demostró que esto es gracias al dominio avanzado que posee Gavan del Haki del Conquistador, y esto me hizo pensar que gracias a ello él sí que podría enfrentar no solo a los caballeros divinos, sino también a algún miembro del Gorosei de forma eficiente. Esto evidentemente le coloca en una escala de poder bastante alta, siendo ella justamente la de los emperadores del mar. Por su parte, al Rayleigh tener un poder más o menos parecido al de Gavan, no lo digo porque lo haya visto, sino porque en esa tripulación ambos son los Sanjis y Zoros, y al cumplir esa función, pues hacen que siempre estén más o menos en la misma escala de poder, por lo que asumiré que Rayleigh también posee ese poder, y por ende también se encuentra en esta escala. Y como ya les mencioné a ellos antes, creo que es oportuno hablar de ellos para quitárnoslos de encima, los miembros del Gorosei, quienes poseen esa regeneración demoníaca que le imposibilitó a Luffy poder pelear contra la mayoría de ellos en el arco de Egghead. Sin embargo, durante esa pelea vimos como Luffy y otros Mugiwara les humillaron de varias maneras, pudiendo salir ilesos de todas las oportunidades en las que se les cruzaron, cosa que demostró que, si bien es cierto que son invencibles para los que no posean el Haki del Conquistador anti-regeneración, también son bien idiotas como Big Mom, cosa que evidentemente les baja sus capacidades y por consecuencia también bajan en las escalas de poder. Y ustedes me dirán que, bueno, que podría ser que solamente esto ocurrió porque el guión estuvo de parte de los Mugiwara en Egghead y no de ellos, pero lo mismo ocurrió también en Mary Joyce cuando Sabo les enfrentó en el castillo de Pangea. Ahí ninguno de esos viejos pendejos pudo hacer nada para evitar que este tipo se escapara, y esto tomando en cuenta que debían hacerlo ya que sabía el máximo secreto del mundo, que es la existencia de Imu, por lo que a menos a mí, ahora ellos me van a tener que demostrar que pueden aplicar todos esos poderes que tienen de forma útil para que les pueda tomar en serio. Pero más allá de esto, su nivel de poder en su momento escalaba por encima del de los Yonkou. Sin embargo, ahora que descubrimos que son débiles a un uso específico del Haki del Conquistador avanzado, siendo este un recurso que podrían conocer los Yonkou al igual que Scopper Gavan, esto hace que por consecuencia ellos deban bajar en esta escala. Y es que no me imagino a un Kaido perdiendo en 1 vs 1 contra alguno de los miembros del Gorosei que invadió Egghead si es que este tiene ese Haki de antirregeneración también. Y eso que Kaido no es ni siquiera uno de los Yonkou más poderosos, al menos a mi parecer. Habiendo dicho esto, otro personaje que debería estar en esta escala, al menos por narrativa, es Figarland Shamrock, el hermano gemelo de Shanks, quien, debido a esto y a pertenecer a la familia Figarland, debería ser sumamente poderoso. De hecho, en teoría, debería ser por esto mismo que actualmente ocupa el puesto de comandante de los Caballeros Divinos, cosa que hace que por lógica también posea la regeneración demoníaca. Este personaje promete mucho para el futuro, razón por la cual le posiciono justamente en esta escala. Pero volviendo a los piratas de la antigua era, otro tipo al que evidentemente podemos meter en esta tier es Shiki, el león dorado, personaje que en su momento, al igual que Kaido y Big Mom, fue parte de la tripulación de Rocks. Sin embargo, tras el incidente de God Valley y la disolución de la misma, este personaje se armó su propia banda y acabó incluso teniendo una gran flota, misma con la que arrinconó a Goldie Roger en la batalla de Edward, de la cual el bigotudo salió airoso tras una gran tormenta que destruyó las embarcaciones de sus enemigos. Shiki en su momento quiso apoderarse de las armas ancestrales para dominar al mundo.
Sin embargo, al enterarse de que Roger se entregó a la marina tras convertirse en el rey de los piratas, este intentó ir a sacarlo de ahí para eliminarlo con sus propias manos, cosa que le llevó al cuartel general de Marineford. Ahí se enfrentó tanto a Sengoku como a Garp en una pelea que dejó la base de la marina parcialmente destruida. Y uno aquí podría decir que debido a esto Shiki es extremadamente poderoso, cosa que es así. Sin embargo, aquí existen varios matices, como por ejemplo el de que el León Dorado fue con intenciones de destruir el lugar y por su parte, las dos leyendas de la marina tenían que protegerlo, razón por la cual debieron contenerse al luchar contra él al tener ellos habilidades mayoritariamente destructivas. Más o menos lo mismo que ocurrió muchos años después en Marineford con los almirantes en la guerra contra Barba Blanca. Pero bueno, de igual forma no descarto la posibilidad de que este tipo sea lo suficientemente poderoso como para trascender el nivel de los Yonkou, pero como de momento no lo hemos visto actuar dentro del manga, tampoco hay que dar una opinión definitiva. A día de hoy él dejó al pendiente una futura aparición. Esperemos que Oda cumpla con ello y nos muestre a Shiki más adelante en la historia. Y para ir cerrando con la escala, me parece oportuno mencionar justamente un personaje que fue introducido en la historia en este último arco, Loki, el príncipe de los gigantes. Este bicho apunta a ser tan poderoso como un emperador del mar por varias cosas. Una de ellas es el alta estima que le tiene el gobierno mundial. Recordemos que a este tipo le quisieron convertir en caballero divino al principio del arco. Por otro lado, también emitieron una recompensa por su cabeza de 2.600 millones de berries, la cual por alguna razón es especial. Y aunque todos sabemos que las recompensas no necesariamente deben reflejar el poder de combate de los personajes, existen escalas, como justamente esta, en donde solo hay excepciones en donde este tipo de poder no influye mayoritariamente en dicha cifra. Y dudo mucho que Loki, siendo un tipo tan poderoso por el conjunto de factores que agrupa, sea una de estas excepciones también. Pero bueno, Loki es parte del linaje de gobernantes de Elbaf, cosa que de por sí le otorga una facilidad tremenda al momento de desarrollar su poder. Por su parte tiene los poderes de una fruta del diablo que de momento sigue siendo un misterio, y esto promete, ya que por algo Oda se ha guardado tanto esa información. Y por último, es capaz de empuñar un martillo que genera rayos en los sitios en donde golpea. Este tipo desde pequeño era capaz de sobrevivir a palizas patrocinadas por Roxy Sebek, y más adelante ya de adulto requirió de que Shanks le capturara para que volviera a Elbaf luego de que intentara emprender una travesía por el mar. La fuerza física de este personaje es tan descomunal que un montón de gigantes en Elbaf tuvieron que unirse para poder someterle y capturarle. Es por esta razón que al menos a mi parecer Loki acabará siendo un gigante nivel Yonkou. Y ahora aperturemos la escala de poder del nivel Rey Pirata justamente con los dos tipos que toda la comunidad utiliza como referentes a ella. Por un lado, Goldie Roger y por el otro, Edward Newgate, mejor conocido como Shirohige o Barba Blanca. La obra nos ha dado a entender que estos dos titanes estuvieron más o menos igualados en cuanto a poder en su época Prime, y debido al poder abismal que demostró tener Shirohige en Marineford, cuando de por sí ya estaba todo viejo y desgastado, no me queda ninguna duda de que en la época en donde fue más fuerte que siempre, trascendió el nivel de los emperadores del mar. Es por esto que no me cabe en la cabeza que un tipo que aguantó todo lo que aguantó en Marineford estando viejo esté al mismo nivel que un Kaido o una Big Mom en su época Prime, gente. Y evidentemente al Roger ser su semejante en cuanto a poder, hacen que escale lo suficiente como para estar también ahí, por lo que en esta escala verán ya personajes que tendrán un nivel de poder absurdo, gente. Pero ahora pasemos al bando de la marina, puesto que los siguientes personajes de los que hablaremos son dos leyendas avaladas por el propio Roger, Monkey D. Garp y Sengoku. En su momento, cuando vimos a Roger luchar contra Marines en el flashback de Oden, este comentó que los únicos tipos con los que valía la pena luchar en la marina eran ellos dos. Si a esto le sumamos el hecho de que en múltiples oportunidades se nos ha dejado bien en claro que Garp fue el rival del rey de los piratas, deberíamos asumir que ambos tenían un nivel de poder más o menos semejante. A fin de cuentas, ambos tuvieron que aliarse para derrotar a Shebeck en God Valley, pero bueno, hace no mucho vimos el poder que tenía un Garp anciano, el cual era capaz de destruir un área gigantesca de una isla de un solo puñetazo. Imagínense el poder que tendría que haber tenido este tipo en su prime. Con razón, God Valley acabó destruida luego de que este peleara ahí. Por otro lado, si le escalamos a él a este nivel, también debemos hacer lo mismo con Sengoku, ya que este era su semejante en poder según Roger, y no es para menos tomando en cuenta que el tipo es usuario del Haki del Conquistador y posee una fruta Zoan mitológica, por lo que tiene con qué sustentar que también se encuentre ahí. A día de hoy estos dos son, junto a otro personaje del que hablaremos más adelante, los Marines más poderosos de la historia, y está bien que así sea, ya que se necesitan representantes de esta organización en esta escala de poder.
Y continuando con la temática de las parejas, ahora pasemos a hablar de dos tipos de una generación posterior a la anteriormente mencionada. Ellos son Shanks y Mihawk, quienes a mi parecer también se encuentran en la escala de Rey Pirata. Cabe destacar que los personajes en el video en general no se encuentran organizados de menos a más poderosos, pero al menos a mi parecer Shanks logró superar el prime de Roger y Shirohige. Esto es algo que expliqué de forma más extendida en mi video de los niveles de poder de los Yonkou. Sin embargo, debo aclarar que esta es una teoría mía, no es algo que se haya dicho directamente en el manga, y puede que estén en desacuerdo con esta afirmación, cosa que entiendo. Sin embargo, lo que no creo que sea tan justo es pensar que Shanks no haya logrado trascender el nivel Yonkou, gente. Esto porque su poder sigue escalando de forma pasiva a medida que la trama sigue avanzando, ya que incluso a día de hoy no le hemos visto pelear dando su 100% y está al pendiente de hacerlo. Por otro lado, si nos vamos al caso de Mihawk, a día de hoy existe un debate en si el mejor espadachín del mundo es más poderoso que Shanks. Sin entrar mucho en este tema, yo creo que como mínimo los dos se encuentran en la misma escala, es decir, que están más o menos igualados, ya que así lo estuvieron desde que eran jóvenes, razón por la cual sus duelos eran extremadamente llamativos por toda la Grand Line. Es por esta razón que a mi parecer el mejor espadachín del mundo también debería estar en esta escala de poder en la actualidad. Pero si de personajes que aún tienen al pendiente de mostrarnos los poderosos que son hablamos, no podemos no mencionar justamente a una pareja que se antagoniza entre sí. Ellos son, por un lado, el actual almirante de flota Akainu y por el otro, el líder del ejército revolucionario Monkey D. Dragon. Por el lado de Akainu, cuando les dije que el tema de las recompensas llegaba a un punto en el que sí o sí debían reflejar su poder, en parte tenía a Akainu en mente. Y es que por alguna razón Oda decidió oficializar que Akainu ha sido uno de los pocos personajes en alcanzar la barrera de los 5.000 billones de berries por su cabeza. Esto a través de una recompensa que la Cross Guild emitió. Esta barrera solamente sabemos que fue superada tanto por Roger como por Shirohige. Oda no es tonto, y al menos a mi parecer lo que quiso demostrar con esto es que Akainu también se encuentra en la misma escala. Evidentemente la recompensa en sí misma no tiene por qué solamente basarse en el poder, pero creo que ese fue el mensaje que intentó dar entre líneas el autor. Por otro lado, a día de hoy la marina debe tener un reemplazo lo suficientemente poderoso que le releve el cargo a Sengoku, por lo que si en el pasado el puesto de almirante de flota fue ocupado por el tipo que estaba al nivel de un rey pirata, ahora que se detonará la gran guerra final no podría haber alguien en ese puesto más débil que eso. Y es que, si les soy sincero, no se me haría extraño que alguien como Akainu lograra llegar a este nivel. A fin de cuentas, el propio Oda dijo que si él fuera el protagonista de la historia, la misma habría acabado muchísimo más pronto, dejando en evidencia su grandísima voluntad por conseguir los objetivos. Pero bueno, por otro lado, Monkey D. Dragon es un tipo que a día de hoy sigue teniendo pendiente de mostrar su poder, y esto hace que él mismo descale de forma pasiva a medida que la historia avanza, tal cual como ocurre con Shanks. Pero más allá de ello, nosotros como espectadores tenemos asegurado que el tipo no será un vendehumo justamente por pertenecer a la familia de los Monkey D. Ya sabemos que su padre alcanzó el nivel de rey pirata, y asumimos de sobra que su hijo también lo alcanzará eventualmente, por lo que él no debería ser la excepción a ello. Pero volvamos un poco al pasado, puesto que debemos hacer mención del tipo que, debido a su poder, obligó a hacer que tanto Roger como Garp se tuvieran que aliar para enfrentarle. Les hablo de Rox D. Shebeck. Este sujeto fue lo suficientemente poderoso como para liderar una tripulación integrada por Kaido, Big Mom, Shiki y Shirohige. Imagínense ustedes el nivel en el que se encontraba. De momento no sabemos qué tipo de poderes tenía, pero contrario a lo que muchos teorizadores creen, lo que sí que es un hecho es que era extremadamente fuerte. Sé que existe la teoría de que realmente el tipo era un farsante al igual que lo es Baggy en la Cross Guild, pero déjenme decirles que eso debe ser descartado, y la razón es simple. Cuando Luffy golpeó a Kaido en el capítulo 1000 del manga, este vio en él reflejados a los piratas que más respetó a lo largo de su vida. Entre ellos estaban Roger, Shirohige, Oden, Shanks, pero también estaba Shebeck. No tendría sentido que Kaido, un tipo que basa enteramente el respeto que tiene por el resto en sus respectivos niveles de poder, respetara a un tipo que supiera que es un farsante en cuanto a eso como Baggy, ya que él convivió con Rox al ser parte de su tripulación. No fue que se enteró de su existencia por medio de leyendas, él vio al Rox real, a ese que peleó contra Roger y Garp en God Valley, y es por esto que le considera poderoso, razón suficiente para descartar esa famosa teoría, y misma razón que reafirma el hecho de que este tipo esté presente en esta escala de poder.
Y ahora hablaremos de un personaje incluso más viejo. Ese no es otro que el que es considerado por muchos como el dios de la espada, cosa que podría traducirse también como el espadachín más poderoso de la historia, Shimotsuki Ryuma. Muchas personas se olvidan de este tipo. De hecho, yo lo hice en su momento también al hacer estas escalas en el pasado. Sin embargo, es muy importante que él esté presente aquí también, ya que no deja de ser uno de los personajes históricos más poderosos de todos. De hecho, él es el único espadachín que podemos confirmar que fue capaz de convertir su espada, la legendaria Shusui de Wano, en una Kokuto, es decir, que oscureció su filo de forma permanente. Bien, es cierto que Mihawk también tiene una espada en esa condición, pero lastimosamente en su caso no tenemos pruebas de personajes que afirmen que lo hizo, ni tampoco pruebas de él haciéndolo, aunque también les digo, lo más probable es que también lo haya hecho. Pero bueno, aprovechando que ya le mencioné a él también, a día de hoy se les considera a ambos como los espadachines más poderosos, cosa que como mínimo hace que tengan un nivel de poder semejante. Y si ya escalamos a Mihawk en este nivel, por lógica también deberemos poner a Ryuma aquí también, cosa que me hace sentido ya que no deja de ser el antepasado de Zoro, y esto le pone a él ya a dos personajes en esta escala a los que debe alcanzar. Pero para aprovechar que ya hablamos de estos personajes que trascendieron el nivel de los Yonkou, ahora también meteremos en este video a los tipos que definitivamente tendrían que haber roto también la escala de nivel Rey Pirata, y por ende quienes se convirtieron en los personajes más poderosos de la historia de One Piece. A esta nueva escala la llamaremos el nivel Dios. Y qué mejor personaje para definirla que Saint Imu Nerona, el actual gobernante del mundo y líder supremo del gobierno mundial. Este tipo recientemente demostró su absurdo poder a través de poseer a Gunko, una de los caballeros divinos. El video donde explico todo esto se los estaré dejando por aquí, pero solamente basta con decirles que literalmente sus capacidades trascienden la lógica de su mundo como para que se hagan una idea de que sencillamente Imu no tiene rival en la actualidad, cosa que tiene sentido tomando en cuenta que literalmente es el villano final de One Piece, y que siempre es por esta razón que creo que Imu directamente es un personaje nivel Dios. Sin embargo, existe un tipo que llegó incluso a hacer que el dios de ese mundo se hiciera encima en los pantalones cuando le recordó, y ese no es otro que Joy Boy, el protagonista del siglo vacío y anterior usuario de la fruta de Luffy. Este tipo era tan extremadamente poderoso que obligó a Imu en el siglo vacío a tener que aliarse con 19 reinos más para poder derrotarle. Gente, estamos hablando de que Joy Boy se lanzó un todos contra mí solo en aquel entonces, y perdió sí, pero les mantuvo la pelea durante 100 años en una gran guerra para que le pudieran derrotar. O sea, el poder de este tipo no tiene ni el más mínimo sentido. Tanto es así que con su haki del conquistador es capaz de anular los efectos de los poderes de Imu, incluso después de muerto, cosa que vimos en Egghead. Es por esta razón que considero que Joy Boy también se encuentra en esta escala. Y ahora me gustaría hablar un poquito de una época más antigua y también de la actualidad, puesto que Joy Boy no deja de ser el personaje que se encuentra entre medias de otros dos grandes protagonistas de sus respectivas épocas. Estos otros dos son por un lado Nika y por el otro Luffy, cosa que nos quedó más o menos clara tras la revelación de los poemas antiguos de Elbaf. De hecho, tengo un video en donde explico con lujo de detalles todo esto, se los dejaré por aquí. Pero bueno, la cuestión está en que Nika fue el origen de esta voluntad libertadora que posteriormente heredó Joy Boy y que ahora heredó Luffy, por lo que, usando la lógica, si Joy Boy, teniendo el poder que tenía, alcanzó el nivel Dios y fue derrotado, y que ahora Luffy será el encargado de ganarle a quien le ganó a él, esto tendría que traducirse en que Luffy también alcance el nivel Dios cuando le toque pelear contra Imu, y de la misma forma, quien originó esta voluntad, es decir Nika, también podría haber alcanzado este nivel de poder. De hecho, él es literalmente un personaje al que consideran un dios dentro de su historia, por lo que me gustaría cerrar con ellos dos este video de los personajes más poderosos de la historia de One Piece, no porque lo sean literalmente, sino porque son muy buenos referentes de la misma. Y bueno gente, este fue el video que concluyó con toda esta gran serie que me ha tomado un buen rato hacer. Como ya les mencioné antes, existen un montón de videos de este tema en el canal, los cuales acumulan fácil unas 3 horas de contenido. Estos los uniré todos en uno solo y se los estaré subiendo pronto, pero mientras lo esperan, déjenme en los comentarios qué les pareció este. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro en donde hablé de Shanks recientemente, y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.